Comunicación 2. Capacidad de escuchar y elaboración de preguntas. Recordemos que en la primera práctica hablamos sobre las habilidades de comunicación, el lenguaje no verbal. Se vio la importancia de la comunicación verbal y el lenguaje no verbal, que se acompaña de gestos, movimientos corporales, el silencio, etc., los cuales en conjunto nos ayudan a interpretar el mensaje que las personas tratan de enviar. Como introducción tenemos que el saber escuchar es una habilidad esencial para lograr tener buenas relaciones en nuestra vida, ya que potencia el nivel de comunicación e interacción que tenemos con las demás personas. Esta habilidad muy pocas personas la dominan, ya que se suele pensar que no es solo únicamente la percepción de sonidos, ignorando para escuchar una correlación entre el lenguaje corporal, como sería la atención y interés, por lo que el lenguaje corporal tiene una gran influencia en la comunicación, ya que puede transmitir emociones como el aburrimiento, enojo, felicidad, etc. Por ende, saber transmitir una buena comunicación mediante el lenguaje corporal es muy necesario en cualquier ámbito social. Habilidad de escuchar. El saber escuchar es uno de los requisitos básicos e imprescindibles para que el proceso de comunicación se pueda llevar a cabo de una manera eficaz y satisfactoria. Y hay una gran diferencia entre los términos de oír y escuchar, porque oír es el fenómeno no físico que consiste en percibir con el oído los sonidos, y escuchar es aplicar al oído para oír, que es prestar atención a lo que se oye. Y hay que recordar que un buen comunicador es una persona que sabe escuchar. Hay que enterarse de lo que las personas quieren y por qué quieren lo que quieren. Si no se escucha lo que dicen o actúan irracionalmente, no se espera una comunicación adecuada de los mensajes, porque la mayoría de los individuos creemos que lo que tenemos que decir es más importante de lo que tenemos que escuchar. Habilidad que se requiere para escuchar eficazmente. Entre las habilidades que se requieren para escuchar eficazmente tenemos la atención. Es una habilidad para lograr mostrar su interés hacia lo que el entrevistado le está diciendo. Esto también demuestra cortesía y respeto. La percepción, proceso por medio del cual internalizamos y organizamos las sensaciones que se han ido adquiriendo. La concentración, destreza para prestar atención e interés. La retención es la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente. Obstáculos que nos impiden a escuchar eficazmente. La intolerancia, la difícil concentración. Esto también es cuando alguien no respeta las opiniones o ideas de los demás. Impulsividad, la falta de control. Esto también lleva a conductas agresivas y violentas. Anticipación, capacidad de persuadir lo que el interlocutor dirá. Apatía, esfuerzo mental para desarrollar interés por cualquier tema. También la falta de motivación o entusiasmo. La sugestibilidad, evadir la necesidad de dejarse llevar por una idea de términos emocionales. La habilidad de preguntar. Dentro de la entrevista, las preguntas tienen como fin primordial el introducir los objetivos específicos del entrevistador en una comunicación positiva con el entrevistado. Existen dos tipos de preguntas, las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas se clasifican en clarificación, y estas son preguntas que se usan cuando las respuestas suenan dudosas. Están las de prueba y las sugerentes. Estas proponen condiciones de manera sutil una respuesta. Las preguntas cerradas se dividen en de identificación. Estas se aplican con el objetivo de obtener información personal, como por ejemplo la edad, la profesión, etc. También están las de selección y las preguntas definitivas, que estas últimas son aquellas que solo dejan como respuestas opiniones de sí o no.
Luego tenemos que en toda entrevista va a existir la observación para tener así una mayor efectividad en el manejo de las preguntas. Como punto importante tenemos el nivel de información. Dentro de cualquier entrevista las preguntas se deben elaborar de tal forma que sean adecuadas al nivel de información del entrevistado. Generalmente se supone que si se hace una pregunta a determinada persona, ésta tendrá la información necesaria para entenderla y contestarla. Orden de las preguntas. Una de las formas más afectivas de hacer preguntas es empezar por las de fácil respuesta e ir subiendo poco a poco al grado de dificultad hasta llegar a las más sutiles o complejas. Luego tenemos la guía y control. Es realmente importante para el entrevistador tener elaborada previamente a la entrevista una guía de preguntas que les sirva como el control del desarrollo de la entrevista para así tener un mayor conocimiento. Suposición de la aceptación. Resulta evidente que hay una gran diferencia entre las preguntas expresadas cortesíamente y las preguntas que se expresan como con una disculpa. El entrevistador debe evitar el caer en disculparse como el entrevistado por hacerle ciertas preguntas. Es decir, en el transcurso de la entrevista, las actitudes y los sentimientos del entrevistador llegarán a influir en gran medida tanto en sí mismo como en el entrevistado. Luego tenemos el sondeo de información. Cualquier buena guía de entrevista incluye sugerencias útiles para la exitosa conducción de la entrevista, pero cada entrevistador tendrá que desarrollar su propio repertorio de preguntas y de comentarios, para que así las preguntas guías facilitarán el inicio de la conversación y se siga la línea trazada. Seguidamente, la formulación de las preguntas. El entrevistador, como decía, deberá tener previo a esto una guía y así tendrá también en la misma guía la formulación de las preguntas para así tener el máximo de la entrevista si sus preguntas estarán correctas y van a estar bien formuladas. Es muy fácil contestar una pregunta si implica un contraste o una comparación que va a diferenciar en cualquier tipo de pregunta. Es decir, pueden provocar respuestas abiertas o también pueden provocar respuestas cerradas. La utilización de preguntas directas. Ya se ha mencionado anteriormente que una pregunta abierta provoca una respuesta más efectiva, como bien decía, que una pregunta cerrada. Sin embargo, hay muchas situaciones en las que será necesario el planteamiento de las preguntas directas, resultando de gran utilidad para lograr los objetivos de la entrevista. Es decir, sobre todo en aquellos casos en los que se desea determinar la información específica y de gran importancia. El entrevistador debe tener presente en el momento de preparar su guía que la información adquirida bajo tensión tiende a ser menos fidedigna que la información dada de forma voluntaria y espontánea. Las preguntas deberán ser variadas de tal forma que no parezcan repetitivas, es decir, no vamos a tratar de repetir lo mismo y lo mismo. Aunque el entrevistador controle la entrevista por medio de preguntas y comentarios, el entrevistado debe ser el que tenga la mayor participación de la conversación. El promedio de participación del entrevistado durante el proceso de la entrevista deberá ser de 15 a 20 minutos como máximo, para que así no se exceda y que no esté hablando demasiado, preocupado por escucharse a sí mismo y no al entrevistado, es decir, para que haya una mayor conversación y que sea más fluido lo que queramos investigar o obtener. Bien, esto ha sido todo. ¡Libre!